Si estamos cansados de ver nuestros formularios con un diseño años 90, no nos queda más remedio que sustituir algunos controles por imágenes y añadir código, porque parece que Microsoft no está por la labor de actualizar VBA. Vemos este formulario, que es el típico, y vamos a intentar hacer este otro tipo de formulario un poco más moderno, que vemos que al pasar el ratón por encima cambia el color, no está en relieve como esto. Dependiendo de si es necesario movernos por el formulario dando la tecla tabulación, el código va a ser más o menos complejo. Si no es necesario, bastará con superponer una imagen con el estilo de selección que queramos sobre otra que represente el botón sin seleccionar y ocultar una u otra. Por ejemplo, este es el botón seleccionado y este es el botón sin seleccionar. Ponemos una imagen encima de la otra y por código vamos cambiando. Los botones, junto con los Option Button y Checkbox, son más sencillos. Pero los Combo Box, como este por ejemplo, requieren un poco más de trabajo. En este vídeo vamos a ver el caso más complejo, que es un formulario con botones y Combo Box, por el que nos vamos a desplazar con la tecla de tabulación y también con el ratón, evidentemente. Igual podemos presionar, hacer clic con el ratón formulario, que dar a la tecla Enter para que se ejecute el evento del botón. El origen de este vídeo viene de una web, de esta que vemos aquí, aunque yo he adaptado la idea de Chris, de su creador, a mis preferencias. Veréis que en el fondo es lo mismo, cambiando algunos pequeños detalles. Os recomiendo que veáis también las opiniones al final de la página, ya que hay ideas muy interesantes en toda esta discusión. En este vídeo vamos a dar por sentado varias cosas que ya hemos visto en anteriores vídeos, como cambiar cursores, que nos aparezca la mano o la flecha, capturar la rueda del ratón para poder desplazarnos por un textbox y algunas otras cosas. Nuestro formulario nos va a servir para insertar nuevos estudiantes en una lista que ya existe en una hoja. Esta que tenemos aquí, en una columna tenemos el nombre y el apellido. Además de eso vamos a poder intercambiar estas columnas, cambiar y poner en la B el apellido y en la C el nombre. Para todo ello tenemos un formulario compuesto de una textbox apellidos con su correspondiente etiqueta identificativa y un botón con una imagen que al presionarla nos va a cambiar el orden de textbox y apellidos. Esta etiqueta pasará aquí y esta otra aquí, además de cambiar las columnas en la hoja de Excel. Tenemos también esta otra caja de texto en la que podremos introducir el nombre, el nuevo nombre que vamos a insertar, y a continuación tenemos una lista Combo Box con su etiqueta identificativa para que digamos después de qué nombre de los existentes, de cuáles de los que hay en las columnas de la hoja, vamos a poner el nuevo estudiante. El primer elemento de la lista va a ser siempre uno llamado cabecera. Y finalmente tendremos también el botón OK y el botón Cancel. Tenemos por tanto 4 botones. Este botón de aquí, el botón Change, que nos va a cambiar nombre y apellidos, el orden del nombre y los apellidos. Tenemos también Arrow, que va a ser este de aquí, este botón que nos simulará el botón moderno del Combo Box. Y finalmente los botones OK y Cancel. Primero vamos a hablar de las propiedades del formulario. Lo tenemos aquí y podemos ver que las propiedades para este tipo moderno de formularios van a ser el color del fondo, el color del borde, la fuente Calibri, que va a ser además normal y 10, el color de la fuente y como efecto especial flat. Si ponemos primero estas propiedades,
en el formulario la heredan todos los objetos que vayamos poniendo en él y no habrá que ir uno a uno cambiando el color, la fuente, etc. Vamos a ver a continuación cómo simulamos los objetos que tenemos aquí dentro del formulario. Y vamos a empezar con el botón Change. Este sabemos que lo que nos va a hacer va a ser intercambiar la columna nombre y apellidos. Para ello vamos a crear en el formulario dos objetos imágenes, uno que vamos a llamar esto, de esta forma, y el otro que vamos a llamar de esto, de esta otra forma. Las propiedades las podéis ver aquí y como podéis observar, la propiedad top y left son las mismas en ambos, luego entonces estará uno sobre otro. Daos cuenta que encima va a estar el deseleccionado y debajo va a estar el seleccionado. En la propiedad picture de cada uno de ellos meteremos este BMP que podréis descargaros en la parte inferior del vídeo con estos colores y con este tamaño. Para hacer esto del Z-Order es en tiempo de ejecución, pero lo podéis cambiar en tiempo de diseño. Para ello veis que yo aquí tengo colocado el no seleccionado sobre el seleccionado. Podéis venir aquí a formato orden y enviáis hacia atrás o enviáis hacia adelante el que queráis. Ya lo tenemos, hemos cambiado el orden de los elementos. Simular el combo box es un poco más complicado y veremos que solo lo podemos hacer parcialmente. El scroll va a requerir demasiado código y no veo rentable hacerlo. Pero si cambiamos esta propiedad, show drop button when, y lo ponemos con valor never, vamos a obtener un combo box que no tiene aquí la flecha. Lo que tenemos que hacer es colocar dos imágenes, lo vemos aquí, esta y esta otra, una seleccionada y otra sin seleccionar la flecha, en la posición de la derecha del combo box, simulando la flecha que tiene este objeto. Vamos a ver que la simulación es bastante buena. Las imágenes de estos dos controles imágenes lo vemos aquí. Esto es lo que tenemos que meter en cada propiedad pixel de cada una de ellas, y podéis daros cuenta de que los colores VBA son diferentes de los HTML. Hay que intercambiar las dos primeras cifras por las dos últimas. Por ejemplo, 98F8F por 8F8F90. Tenedlo en cuenta siempre cuando estéis trabajando en un editor de imágenes, que cuando lo queráis hacer ese mismo color en VBA vais a tener que poner en las propiedades del color esto con las dos cifras cambiadas. En cuanto al orden, podemos ver que encima del todo tenemos la imagen deseleccionada, debajo la seleccionada y finalmente el combo box. Para los botones prefiero utilizar una etiqueta sobre una imagen. Me parece más sencillo que como lo hace The Spreadsheet Guru. Él lo hace con dos imágenes y yo con la etiqueta creo que puedo cambiar fácilmente el texto, y con la imagen, una imagen vacía, puedo cambiar el color haciendo que unas veces aparezca sin seleccionar y otras veces seleccionado. Daros cuenta que es la misma imagen en la que he cambiado el color del borde y el color interno. Fijaos que el nombre es el mismo. OK y OK. Sin seleccionar y seleccionado, con los colores sin seleccionar y con los colores seleccionados. Hay que tener en cuenta que el color de fondo de la etiqueta ha de ser transparente para que se vea el color que hay debajo. En este vídeo no voy a explicar todo el código, ya que no es complicado. He preferido comentar cada uno de los procedimientos, como podemos ver aquí. Está tanto en inglés como en español. Veis que al principio coloco siempre el propósito, unas notas si son necesarias, y cuando es necesario también coloco comentarios a lo largo del código.
solo voy a haceros notar tres cosas. En el procedimiento Move Mode de Combo Student vamos a capturar la rueda del ratón en el Combo Box para poder desplazarnos girándola. Ya sabéis que por defecto los Combo Box VBA no admiten la ruleta, igual que las listas, etc. Podéis ver en este otro vídeo todo lo relativo, pero os recomiendo que cuando estéis depurando y siguiendo el código paso a paso, esto lo comentéis, pongáis un comentario en esa línea, porque si no Excel se os bloqueará. Otra cosa que quiero mostraros es cómo replegamos la lista. Para desplegarla tenemos el método dropdown, pero no hay un método para replegarla. Por eso nos vamos a valer del evento click de la imagen seleccionada de esta imagen, de cuando la estamos seleccionando hacemos clic en ella, de forma que al presionarlo, al hacer clic, se va a desencadenar este evento. Tened en cuenta que en este evento tenéis que escribir el clic vosotros. Si os dais cuenta, dentro de las imágenes no tenéis el evento clic. Esto debe ser un fallo de VBA, que no se nos muestre el evento, pero aunque no se nos muestre, sí que lo tienen las imágenes. Por eso cuando queráis escribir algo en el evento clic de una imagen, solo tenéis que poner su nombre, el guión inferior y clic. En este evento, primero de todo, deseleccionamos todos los controles, salvo el Combo Box. Y después miramos la variable global down, de forma que si esta es true, la lista está desplegada y lo que tenemos que hacer al hacer clic es replegarla. Para ello lanzamos la pulsación de la tecla escape al sistema. Es lo mismo que si presionáramos la tecla escape del teclado. Mientras que si down es false, está replegada y lo que queremos hacer es desplegarla mediante dropdown. Usamos también el evento studentClick para cambiar el valor de la variable down a false, ya que al hacer clic en un elemento, cuando hagamos clic en la lista desplegable en cualquier elemento, se nos va a replegar automáticamente y es ahí cuando cambiamos a false para que aquí podamos manejarla. Este código se complica mucho porque quiero poder desplazarme de objeto en objeto con la tecla Tab. Para ello, creo una caja de texto txt tab que tiene tamaño 00 y que está colocada fuera en -1, -1. Lo único de esta caja de texto nos interesan sus eventos. Para ello voy dando a la tecla tabulación, se me irá pasando primero de apellidos a change, a nombre, al combo box, a ok, a cancel y nuevamente a surname. Si presiono shift tab iremos hacia atrás. De surname me vendrá a cancel, ok, a la combo box, al nombre, a esta y a esta. Tenemos que tener en cuenta que el índice tab de apellido será 0, el de name 1, el de el combo box dogs y el de text box es indiferente. Puede ser text 3 o el que sea, pero es irrelevante. Lo que sí que ha de tener es tab stop true, que lo vamos a poner en código. Lo que pretendemos con esto es que cuando el foco caiga en el objeto anterior o posterior de un botón,
Por ejemplo, aquí tengo el objeto anterior a este botón. Capturamos en su evento keydown la pulsación tab, que es el keycode 9. Aquí desactivaremos todas las propiedades tab stop de las textbox y del combo box, activando la propiedad tab stop de nuestra caja de texto fantasma, que es la que nos va a manejar los eventos. Al tener desactivadas las propiedades tab stop de todos los elementos, salvo el de la caja de texto tab, el foco nos irá a parar siempre a esta caja de texto. Y para saber con qué botón estamos trabajando, en la propiedad tag de la imagen que nos interese, vamos a poner el texto selected. En el evento keydown de txt-tab capturamos igualmente la tecla tab para cambiar las propiedades de los controles a los que va a pasar el foco una vez que de esa imagen presionemos otra vez la tecla tab. Igualmente, además de cambiar las propiedades en tab, vamos a capturar la tecla enter y vamos a ejecutar el evento clic del botón correspondiente. Es en este evento, en el evento clic de cada una de las imágenes, en el que tenemos el código que se desarrolla para hacer la acción deseada. Vamos a ver cómo funciona. Vamos aquí. Podemos ver al presionar la tecla tab que voy pasando de una a otra y veis cómo se van encendiendo las imágenes. Si yo paso con el ratón por encima, se selecciona. Al quitarlo se deselecciona. Esto es porque en el evento Mouse Mode del formulario tengo un código que me deselecciona las cajas de texto que no tengan el foco. Fijaos que aquí se deseleccionan estas, pero esta, como tiene el foco, sigue estando. Lo veis aquí. Yo me pongo encima, pero esta permanece con el foco. Si doy Shift Tab, va hacia atrás. Si quiero cambiar, simplemente tengo que dar aquí. Y vemos cómo nos cambia, tanto aquí como aquí. Y en la lista desplegable, también, el orden de apellidos o nombre. Vemos aquí que si le doy a cambiar, me ha cambiado el nombre y el apellido, y en la lista también lo ha cambiado el nombre y el apellido. Todo esto lo veis que es un código que tampoco es muy complicado de seguir. Si yo quiero introducir un nuevo alumno, doy otra vez Tab y paso al apellido. Vengo aquí y o bien con la ruleta del ratón, en este caso lo tengo desactivado, no lo vamos a ver porque estábamos o con ella, con el ratón, puedo decir que se me meta después del encabezado, y al dar a OK vemos que se ha metido. Si aquí activo esta línea, vemos que al ponerme y manejarla, mover la ruleta, o aquí muevo la rueda y veo que voy para arriba o para abajo. Ya os digo que todo esto de mover la rueda lo tenéis en otro vídeo, igual que aquí, que al pasar por aquí encima cambié el ratón
el puntero de uno a otro. Eso es todo, espero que os sea de utilidad.